Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al estudio del día de hoy. Si son tan amables, abran sus Biblias en el primer libro de San Juan y vamos al capítulo 5. Y hoy vamos a estudiar a partir del verso 13. Y si Dios nos lo permite, ojalá que el día de hoy sí seamos capaces de cumplir con el compromiso de finalizar todo el capítulo. Pero tampoco estamos muy seguros de eso. No sabemos si vamos a poder terminar el día de hoy. Así que todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, honra y gloria. Te pedimos que seas tú, Señor, quien imparta esta clase el día de hoy. Perdónanos de nuestros pecados, límpianos de maldad y llénanos de tu presencia, el Espíritu Santo, para poder tener entendimiento divino con respecto a las cosas que hemos de conversar el día de hoy en este hermoso quinto capítulo del libro de San Juan. Para ti, honra y gloria hoy y siempre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, en el verso 13, que es donde vamos a comenzar, nos dice la última de las razones por las cuales el apóstol Juan escribió este libro o esta carta. Dice lo siguiente: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces ahí nos está diciendo otra de las razones por las cuales esta carta fue escrita. Para que todo aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo y ha recibido el don y el regalo de Dios de la salvación, tenga un conocimiento de algo que muchas personas ignoran. Ese es el conocimiento de que tienen, en Cristo Jesús, tienen vida eterna. Y ese es un buen punto de partida, porque la persona que sabe a ciencia cierta, de todo corazón, no le queda ningún tipo de temor ni duda de lo que Dios le ha dado, y que lo que Dios le ha dado es vida eterna, puede vivir de una manera diferente a la vida que tiene la persona que no sabe en qué va a concluir su vida. Porque la persona que no sabe a dónde va a pasar la eternidad vive con un temor, vive con un miedo, un sobresalto, un susto, cierta angustia. No siempre lo expresan de esa manera, muchas veces ni siquiera quieren hablar al respecto. Pero yo lo he visto muchas veces cuando voy a los hospitales, la persona está enferma, inclusive al punto de que posiblemente se va a morir. La persona que no ha nacido de nuevo tiene gran temor. Mas la persona que ha nacido de nuevo y que es conocedora de esta realidad, porque no todas las personas que nacen de nuevo saben esto, quiero que lo sepan. Esto es algo que se aprende con el tiempo. Cuando uno nace de nuevo por la gracia de Dios, recibe el regalo de la vida eterna, que es como recibir, imagínense, una gran herencia. Usted tiene un papá o una mamá que es multimillonario y a usted le ha dejado una gran herencia. Usted no sabe que la recibió, porque su papá, supongamos, multimillonario, se fue de viaje, se montó en un velero y dijo: le voy a dar la vuelta al mundo, cosa que ya había hecho en 2 oportunidades anteriores, ¿verdad? Pero cuando se iba, se desaparece por 9 meses, 1 año. Nadie sabe de él. De repente te llega un comunicado: mira, tu papá te dejó una gran herencia y al fin te hemos conseguido. ¡Wow! Se murió mi papá, yo no sabía eso. Sí, se murió apenas 2 meses después de haberse montado en el botecito. Y te hemos estado buscando durante 8 meses y te hemos conseguido. O sea que usted era rico ya hacía 8 meses atrás, pero usted no lo sabía. Pero eso no niega la realidad de que usted era rico, ¿cierto o falso? El problema es que no tenía acceso a ese dinero. Ahora, lo mismo ocurre para con nosotros con respecto a este regalo de la vida eterna. Usted lo puede tener y recibir cuando ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pero no lo sabe aún. Y entonces vive todavía con ese sobresalto, con esa angustia. Cuando uno llega a estos pasajes y se da cuenta de lo que dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, viene sobre nosotros una paz que es por encima de todo entendimiento. Por lo menos así lo he sentido yo cuando reconocí la verdad que me decía este pasaje. Hay ciertos pasajes, o hay varios, anoté unos cuantos aquí en mi Biblia, que hablan de la vida eterna. En Mateo 25, versículo 46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí nos está diciendo que hay 2 grupos de personas: los que no han nacido de nuevo, que van a ser castigados eternamente. Existe un rechazo de parte de ellos hacia Dios.
pero aquellos que han nacido de nuevo van a la vida eterna. Eso es un buen argumento, ese pasaje que les acabo de dar, cuando uno habla posiblemente con una persona que piensa que si la persona se muere y no había puesto su fe y confianza en Jesucristo, no había nacido de nuevo, simplemente desaparece. Como si fuera una nube, cuando la sopla el viento, simplemente deja de existir. Eso no es cierto. Lo que Dios ha creado, lo crea con eternidad. Vida eterna para el que nace de nuevo, muerte eterna para aquel que rechaza al Señor. Te lo está diciendo con toda claridad en este pasaje. Unos irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. Otro pasaje aquí en el capítulo 3 de San Juan, el Evangelio, en el verso 16, por supuesto, lo conocemos, que Dios envió a su único Hijo por el amor que tiene hacia el mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo también dice en el capítulo 3, versículo 36. En el capítulo 10, versículo 28, dice, yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mí. Qué hermoso, eso es una confianza que tenemos, que Cristo nos da vida eterna y no hay quien nos la quite. Estaba hablando yo con una jovencita el día de hoy y me preguntaba, señor John Paul, ¿usted qué opina con respecto a que una persona que nace de nuevo ya está salvo y siempre está salvo? Eso es una controversia que muchas veces ha existido dentro de la iglesia. No sé si ustedes alguna vez la han escuchado. Salvo, siempre salvo. Yo le digo, bueno, mira, te voy a responder como yo procuro siempre responder a esa pregunta. Mi nombre es John Paul Jones. Por la gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo, yo recibo el regalo de la vida eterna. No por obras para que nadie se gloríe, sino es la dádiva de Dios, quien me perdona el pecado, me llena de su Espíritu Santo y me garantiza en las Escrituras que yo recibo el regalo de la vida eterna. Por ende, yo soy salvo, siempre soy salvo y nunca me voy a ir al infierno. Ese soy yo, John Paul Jones. Mi pregunta es, ¿tú estás salvo? Me dice, yo sí. ¿Y si te mueres te vas al cielo o te vas al infierno? Al cielo. Y yo, bueno, pero tienes que tener seguridad. Entonces creo que queda un poquito más segura con eso. Así que ya con eso hemos tocado la vida eterna, creo que lo mencionamos con anterioridad, pero quería retocarlo porque me parece que es algo bien importante, que da mucha confianza al creyente. Verso 14 dice de esta manera, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira qué hermoso. Primero y principal nos dice que en Cristo Jesús tenemos vida, y esa vida es eterna, pero como tenemos una relación por medio de Jesucristo, esa relación la tenemos con Dios, entonces cuando pedimos a Dios, cuando hablamos con Dios, cuando nos comunicamos con Él, Él nos escucha. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos los concede. Eso es muy importante. No solamente es cuestión de pedir por pedir, porque uno puede pedir cualquier cosa, pero no significa que cualquier cosa que pidamos Dios nos la va a conceder. Yo estaba meditando justamente hoy con respecto a esto. Yo decía, Señor, no recuerdo yo una oración que yo te haya pedido, o algo que yo te haya pedido en oración, que yo no lo haya recibido. Te lo digo con toda franqueza. Porque inclusive la casa en la que mi esposa y yo vivimos, ya tenemos 20 años allí, esa casa cuando yo la vi estaba a la venta, yo dije, Señor, yo quisiera tener esa casita. Y una casa como esa yo sería feliz. 2, 3 meses más tarde, esa casa se cerró el escro, esa casa es nuestra y tenemos 20 años viviendo allí. Y créame que es una casa donde tenemos mucha felicidad. Dios nos concedió esa petición. Claro, si usted me dice, todo te lo ha concedido, yo creo, todo lo que Él me ha puesto en el corazón para que yo le pida. Que de repente yo neciamente he pedido cosas que Dios no me ha colocado de su parte en mi corazón, claro, pero eso me dice que no, porque últimamente son cosas que no me hacían falta o que no eran buenas para mí. Pero todo lo que por medio de su voluntad yo he pedido, yo he tenido. Inclusive servirles a ustedes el día de hoy fue una petición que yo hice más o menos como unos 12 años atrás. Hablando con un amigo, me dijo, John Paul, ¿qué te gustaría hacer a ti? Y yo estaba justamente manejando hacia Hollywood a hacer una audición, porque en esa época trabajaba de actor. Y yo le dije a mi amigo, a mí me gustaría poder vivir de compartir el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Hasta allí quedó la conversación, pasamos a otro tema. 3 años más tarde, el pastor Pancho me preguntó, John Paul, hemos estado pensando que Dios te está llamando a ser pastor. ¿Te gustaría intentarlo? Vamos a trabajar por 6 meses juntos a ver cómo nos va. Ya hace más de 9 años de eso. Y yo decía, Señor, yo creo que en ese momento yo te estaba pidiendo que eso es lo que quería. Y mira,
Exactamente me lo diste. Así que, teniendo una relación con Dios, nos comunicamos con Él por medio de la oración y le pedimos al Señor con respecto a su voluntad, de acuerdo a lo que Él desea para nosotros, y eso lo hemos de recibir. Hay varios pasajes que hablan con respecto a la oración. En el Salmo 32, verso 6, habla con respecto a los santos orando, santos del Antiguo Testamento. Luego en Salmo 55, verso 17, habla con respecto a una oración frecuente, en la mañana, dice de hecho en la noche, en la mañana y en la tarde, yo te oro. Mira qué hermoso. El salmista siempre estaba buscando al Señor a través del día. En Mateo 5:44 nos dice el Señor que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y en el capítulo 6 del mismo Evangelio de San Mateo, nos dice el Señor cómo debemos de orar. Nos dice que no debemos usar palabras repetitivas, porque lo que ocurría, o lo que puede estar ocurriendo muchas veces, es que una persona piensa que por el uso de muchas palabras Dios le está escuchando. O muchas personas piensan porque su oración es muy elocuente, entonces es mejor que la oración del vecino. El problema es que Dios no está necesariamente interesado ni en las palabras que estás utilizando, ni en la cantidad de palabras que conozcas. Porque lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado que Él no va a rechazar, y una oración que va de acuerdo a su voluntad. Y por ende Dios te está dando o te va a conceder lo que le estás pidiendo. Y no tienes que andar rebuscando las palabras para hacer eso. A mí me parece muchas veces que las oraciones más sencillas son las más bonitas. Yo he escuchado personas con... Bueno, en Venezuela a veces usamos la palabra rococó. ¿Ustedes conocen lo que es lo rococó? Así era un estilo, creo que en los años 1700, algo por el estilo, que las cosas eran así como con mucha bulla, con mucho adorno. Y hay oraciones que son así, muy adornadas. Bueno, si así es la forma de la persona de manifestarse o hablar con Dios, está bien, esa es su relación. Yo tampoco soy el policía de la oración que le digo a la gente cómo tiene que orar. Pero hay personas que le ponen muchas flores, mucha decoración a una oración pensando que eso le va a ayudar. Y el Señor dijo, no. El pagano piensa que usar muchas palabras le ayuda, pero no, que no sea así con ustedes. Simplemente cierren la puerta del closet o donde quiera que se metan ustedes en silencio, órenle al Señor, pídanle. Él sabe lo que ustedes necesitan y la disposición de su corazón. Y Él va a responder de acuerdo a su perfecta voluntad. Y luego en el capítulo 6 también nos está diciendo de que la oración glorifica al Padre, le pide al Señor que sea su perfecta voluntad, no la nuestra. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y recuerdo un pastor que decía, cuando él oraba y decía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, él decía, Señor, la tierra es el planeta, ¿verdad? El cielo, pues lo que está fuera del planeta, en el planeta Tierra. Pero él decía, pero más cercano a mí, yo tengo este pedazo de tierra. Porque a la final de la tierra fuimos hechos, ¿cierto o no? Fuimos hechos del polvo, del barro. Y después Dios, al formar a Adán, sopló en él el aliento de vida. Dice, esta es la tierra más cercana que yo tengo. Inclusive más cercana que la tierra que estoy pisando, es la tierra de la cual yo fui formado. Hágase tu voluntad en esta tierra, en este cuerpo que tú me has dado. Y decía, qué oración tan bonita. Parece muy bien eso. Y entonces pide también en la oración las cosas que le hacen falta para el día. Danos hoy el pan nuestro. Pan que me hace falta el día de hoy. ¿Pudiésemos pedir el pan de mañana, sí o no? Claro que podemos pedir el pan de mañana. Pero el problema es que mañana tenemos que volver a pedir. Entonces, ¿por qué no dejamos el pan de mañana para mañana? Hoy le pedimos el de hoy. Porque si nos da el pan de hoy, mañana, el pan de mañana nos lo da hoy, mañana va a estar tieso. Lo va a tener que meter en una tostadora para que se le suavice un poquito, con un poquito de mantequilla. Pero lo que Dios nos quiere enseñar es que tenemos que tener una dependencia de Él diaria. Esa es la voluntad del Señor, que aprendamos a depender de Él en todo momento. Y también, por supuesto, pedimos para el perdón del pecado. Pero a mí me gusta mucho como el Señor enseñó. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es algo que a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero eso es parte de la condición del perdón. No el perdón para la salvación, el perdón para la comunión. Ahí es un tema bien interesante. Porque si el perdón de mis pecados depende de cómo yo perdono aquí a mi amigo, para mi salvación yo tengo un grave problema, que si yo no tengo el poder para perdonarle, a menos que yo haya sido salvo y haya recibido de él perdón.
que es el que me obliga a mí a perdonarlo a él porque me ha dado el amor del Espíritu Santo. ¿Sí entienden eso, verdad? Para yo perdonarte a ti, tengo que haber recibido perdón de Dios, amor de Dios, y ahora te lo puedo extender. Pero si Dios me dice a mí, a menos que tú lo perdones a él, yo no te salvo, yo tengo un grave problema porque no te puedo perdonar, o sea, no me puedo salvar. Quiero que entiendan eso. Ahora, hay un perdón que yo recibo del Señor constantemente que tiene que ver con mi comunión con Él. Ya una vez siendo salvo, tengo una relación con el Padre, yo soy hijo de Él por medio de Jesucristo, tenemos una relación, pero mi comunión con el Padre se quebranta, se rompe cada vez que en mí hay pecado. Se restablece cada vez que en mí hay arrepentimiento genuino. Si yo no estoy perdonando aquí al caballero, entonces el perdón que a mí me corresponde por mis pecados también está siendo interrumpido, porque es pecado para mí no perdonarle. Si se dan cuenta de esa dinámica, ¿no? Por ende, tengo que perdonar para yo poder restablecer mi comunión con el Padre. Y por último, Señor, no permitas que caiga en tentación y aleja al maligno de mí. Protégeme del maligno. Y en algunas versiones dicen, y tuyo es el poder, la honra y la gloria. Y eso es una manera muy linda de concluir esa oración. Así que eso es parte del versículo 15. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, pues entonces podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Hay una palabra que a mí se me hizo muy interesante en el verso 14 que dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo hice una búsqueda, no es una búsqueda muy difícil, simplemente puse voluntad de Dios, a ver qué versos aparecían en la Biblia que hablaran de la voluntad de Dios. Y les voy a dar aquí unas cuantas citas para que se den cuenta de versos que hablan específicamente de la voluntad de Dios. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Qué lindo, como un niño diciéndole al padre, enséñame, ¿qué quieres que yo haga? Uno como hijo a veces le dice a los padres, enséñame qué quieres que yo haga. Pero tan pronto como el papá se da media vuelta, tú haces lo que a ti te da la gana. Pero aquí, si es un corazón humilde a Dios, le está diciendo, yo no quiero hacer mi voluntad. ¿Por qué será que una persona no quiere hacer su voluntad? Obviamente porque el Espíritu Santo le ha tocado y le está diciendo, tu voluntad siempre te ha metido en problemas. La voluntad de Dios nunca nos ha metido en problemas. Nunca. Esa es la verdad. Porque si nos pone en una situación difícil no es un problema, porque Él se va a manifestar por medio de esa situación para demostrar quién es Él y cómo Él nos ayuda. Nos metemos en problemas cuando hemos hecho nuestra propia voluntad. Y por cierto, hay una definición de pecado que simplemente es otra voluntad. Tenemos la voluntad de Dios que es buena y perfecta y tenemos otra voluntad. No es la de Él, es otra. Es pecado. La de Él es perfecta, no es pecaminosa. La nuestra conlleva también pecado. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo conocerán la voluntad de Dios. Los labios del justo conocerán la voluntad de Dios. Qué hermoso. Micaías 6:8, perdón. Bueno, ahí no aparece en realidad necesariamente esa expresión, la voluntad de Dios. Pero yo me acordaba que en ese pasaje dice algo muy hermoso y simplemente dice que esto es lo que el Señor desea de nosotros, que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que caminemos humildemente, ante Dios. Así que esa es su voluntad, aunque no dice la voluntad de Dios, pero dice esto es lo que Dios espera de ti. Me gusta mucho esa combinación porque dice practicar justicia, pero amar misericordia. Mira qué interesante, si usted va a un juez, el juez tiene la obligación de practicar justicia, ¿cierto o falso? Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado al frente de un juez? ¿Usted ha estado al frente de un juez? Cuando usted está al frente de un juez, usted dice, juez, yo quiero que usted practique conmigo justicia. O en su corazón dice, ay Señor, que tenga misericordia, tenga misericordia. Es que, claro, el juez tiene que practicar justicia, pero uno, como el que está al frente de él, quiere misericordia. Yo solamente he escuchado a personas que dicen, quiero justicia, cuando ellos dicen, yo no lo cometí, yo no fui el que cometió el crimen, yo quiero justicia. Pero si el juez dice, sí es cierto, tienes toda la razón, mira, esa señal en rojo que te pusimos aquí la multa, tú no la cometiste, es verdad, así que vamos a hacer justicia, no te vamos a dar el ticket. Pero tenemos otro video aquí de una que pasaste la señal anterior. Y esa sí tenemos tu placa y tenemos tu rostro. No, juez, no haga justicia en esa, por favor. Practique misericordia.
Yo escuché el caso en una oportunidad, yo no estaba presente, pero me pareció algo interesante para compartir. Se dice de que en una corte había un muchacho que había cometido un crimen, lo habían arrestado, lo están procesando, el juez va a dar la sentencia y está la mamá gritando, le decía, juez, mi hijo es inocente, tenga misericordia con él, mi hijo es inocente, tenga misericordia con él. Y el juez le decía, señora, yo no puedo hacer eso, lo que usted me pide es imposible. Pero señor juez, por favor, mi hijo es inocente, tenga misericordia. Señora, usted no sabe lo que pide, yo no puedo hacer eso. Llega un momento que la señora le dice, pero usted es el juez, usted puede hacer lo que usted quiera, usted es juez. Y le dice, mire señora, lo que usted me pide es imposible, porque si su hijo es inocente, a él no le hace falta misericordia, lo que le hace falta es justicia. Si su hijo es culpable, entonces sí puedo practicar misericordia, pero como usted me dice que su hijo es inocente, lo único que yo puedo aplicarle es justicia. Y ahí la señora cambió de opinión y dijo, mi hijo es culpable, tenga misericordia. Y así es como el pecador tiene que venir ante Dios. No puede decirle, ay Señor, yo soy justo, practica conmigo la justicia. No, el pecador tiene que reconocer su pecado ante Dios y decir, Señor, yo soy un pecador de los peores, practica conmigo misericordia. Mira cómo sigue diciendo aquí con respecto a la voluntad del Señor. En Romanos 12, versos 1 y 2, habla con respecto a que podemos conocer la voluntad del Señor. Y eso es como conociendo la palabra del Señor. Transformando nuestra forma de pensar, conocemos la voluntad perfecta de Dios. Colosenses 1:9, Pablo está orando para que ellos estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No solamente la conozcan, sino que tengan una llenura del conocimiento. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mira qué hermoso. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una vida santa, apartada del pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice, da gracia en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Mira, eso requiere de parte de nosotros un gran crecimiento espiritual. Que en todo sepamos ser agradecidos. Yo creo que se lo mencioné en una oportunidad, fui a ver un amigo que ya falleció, su nombre era Luis Cuarón, y lo fui a ver al hospital, era ciego, le habían amputado las dos de sus piernas, estaba en diálisis, y cuando yo hablaba con él, me decía que él estaba agradecido con Dios de estar en el hospital. Pero Luis, en esta condición, viera John Paul cómo Dios me usa aquí, me tiene compartiendo el evangelio con todo el mundo. Oro por todas las personas, y hay muchos enfermeros que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Yo estoy agradecido de estar aquí. Eso es un gran crecimiento espiritual. Y Dios quiere precisamente eso para todos nosotros, que sepamos en todo momento hacerle agradecido al Señor. Hebreos 10:36 habla que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos obedientes. En Primera de Pedro 2:15 la voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Para qué? Para que con ello calles la ignorancia de los hombres vanos, los hombres malos. ¿Cómo podemos callar al ignorante? Sacando la Biblia y pegándosela en la cara. No, todo lo contrario. Dice, portándote bien. Porque portándote bien, aunque te persigan y te maltraten, va a llegar el momento de que ellos, como ignorantes que son, pero se van a quedar callados, van a decir, esta persona no hizo más que el bien. Aunque puede ser que tarden en darse cuenta de eso. Y por último, Primera de Juan 2:17 dice que la voluntad de Dios es eterna. Queriendo decir con eso, la voluntad de Dios no cambia, se mantiene para siempre. Bueno, vamos a seguir. Por cuestiones de tiempo creo que nos estamos acercando a la hora de que se acabe el estudio, pero tal vez lo vamos a poder concluir. Verso 16 en adelante dice lo siguiente: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que oren por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Aquí no está hablando de dos tipos de pecado, pecado venial y pecado mortal. No está hablando de eso. Está hablando que en nuestra vida hay pecados que pueden ocasionarnos una muerte prematura. Y los hay. En 1 Corintios,
capítulo 11, versículo 30, habla de el tomar la comunión de una manera irrespetuosa. Las personas se reunían en la iglesia de Corintios para tomar la comunión y no estaban reconociendo que ese pan y ese vino hablaba con respecto a la muerte de Jesucristo, su sacrificio para el perdón del pecado, la sangre que se derrama en la cruz para que el pecado desaparezca, sea totalmente pagado. Y ellos simplemente comían la comunión como si no fuera nada. Dice, por eso entre ustedes hay algunos que han estado enfermos y otros inclusive que se han muerto. ¿Por qué? Porque practican la comunión de una manera irrespetuosa. Yo hablé con una señora en una oportunidad que me decía que el día domingo iban a tener comunión en su iglesia. Sabía que la hija estaba fornicando. Y yo le digo, ¿le puedo dar un consejo? Me dice, sí, cómo no. Dígale a su hija que se abstenga de tomar la comunión. Por favor, dígale eso. ¿En serio? Sí, por favor. Que se lea este verso, le di el verso, que se lo lea, que ore al respecto. Antes de tener comunión, que haga eso. Y creo que la mamá, si no recuerdo correctamente, sí me dijo, ¿sabes qué? Mi hija leyó eso y dijo que no iba a tener comunión y que aparte tampoco quería andar haciendo esas cosas. Porque tuvo temor de Dios en ese momento. Si luego lo hizo o no lo hizo, yo no sé, no es mi problema. Pero le quiero decir que como pastor tenía yo que recomendarle eso. Porque sé aquí lo que dice la Escritura. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo vimos justamente en estas semanas, en el estudio que estaba haciendo el pastor Pancho, donde hablaba con respecto a Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Si estuvieron aquí lo escucharon. Y cómo Ananías y Zafira, una pareja dentro de la iglesia, que le mintieron al Espíritu Santo, teniendo una propiedad, la vendieron por cierta cantidad de dinero, luego dijeron ante todas las personas que ellos habían vendido, bueno, no tal vez ante todas las personas, pero sí le dijeron a Pedro, que era el representante en ese momento, que habían vendido la propiedad por esta cantidad de dinero y aquí se la traen, y Pedro ya había recibido información del Espíritu Santo, el Espíritu ya le había dicho que esa no era la cantidad, así que le pregunta, ¿vendiste por esta cantidad? Sí, ¿cómo no? Mal hecho, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿No sabes que no le mientes al hombre, le mientes a Dios? Cuando la tierra era tuya, estaba en tus manos para hacer lo que te diera la gana. Cuando la vendiste, el dinero era tuyo para hacer lo que tú quisieras con él. ¿Por qué dejaste que el diablo pusiera eso en tu corazón? Ahora esos hombres que están ahí te van a llevar a la sepultura. Y el hombre se murió de manera inmediata. Luego llega la esposa, mujer, ¿vendieron la propiedad por esta cantidad de dinero? Sí, ¿cómo no? Lo mismo que le pasó a tu esposo te va a pasar a ti. También le enterraron. Hay pecados que llevan a la muerte. Simplemente hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse, hay que portarse bien ante el Señor. Entonces aquí dice, si una persona está cometiendo pecados, oren por él. Pero si usted sabe que es un pecado que conduce a la muerte, no ore para que esa persona no muera. Porque es la voluntad de Dios que esa persona muera por ese pecado que está cometiendo. Es fuerte, esto es fuerte. A mí me parece muy, muy fuerte lo que está diciendo, pero ¿lo está diciendo el Señor sí o no? Si saben muy bien que esa persona está viviendo de una manera que irrespeta al Espíritu Santo, que lo que está haciendo le puede acarrear la muerte, pero definitivamente no está buscando la gloria de Dios, pueden orar porque cambie. Señor, ayúdale, Señor, perdónale, pero si te estás moviendo, Señor, tú sabrás. Yo honestamente creo que yo puedo distinguir, honestamente, que una persona no está pecando hacia la muerte cuando la persona, o pecados que conducen a la muerte, cuando usted ve en el corazón de la persona un arrepentimiento genuino. Hay un deseo de cambiar, y inclusive te dicen, pastor, ¿sabe que yo estaba haciendo esto y aquello, pero me siento tan mal y le pido a Dios que me perdone, y yo no quiero seguir haciendo esas cosas, ore por mí, por favor. Hay una persona que no veo que el Señor en realidad la esté llevando a la muerte por su pecado, más bien está trayendo el espíritu al arrepentimiento. El Espíritu Santo lo trae al arrepentimiento. Pero hay personas que van en ese camino. Hablé con un pastor un día y él me dice algo interesante. Me dice que estaba trabajando en un centro, no es un centro hotelero, es un centro de convenciones, un centro de convenciones que tenían ciertas habitaciones al alquiler porque ahí hacen reuniones muy grandes. Y él dice que entraron un par de hombres a pedir información para quedarse en ese centro. Yo conocí a este pastor en unas clases bíblicas que me estaba dando en la escuela. Y él dice, oh sí, cómo no, déjeme ayudarle, déjeme ver el libro de reservaciones. Él dice que él se da media vuelta y que él dice, yo escuché al Espíritu Santo, pero hablarme de una manera tan clara que me decía a ellos no, porque ellos blasfemaron contra el Espíritu. Dice que se quedó así, dice, Señor, yo nunca he escuchado que tú me digas eso antes. Entonces abrió el libro de las citas y le dice, ¿sabe qué? Lo siento muchísimo, pero no vamos a poder tener reservaciones para ustedes. Disculpen. Hay otro centro de convenciones por aquí bajando a 200 millas. Ah, bueno, que gracias, se da media vuelta y se va. Y él dice, yo estoy seguro, porque ya son tantos años caminando con el Señor, que el Señor me estaba diciendo, a estos no.
Ellos son blasfemos contra el Espíritu y no tienen nada que ver con... porque era un centro también cristiano. Entonces, Dios nos habla. Y en este caso le estaba diciendo, por lo menos aquí, Juan, dile a la iglesia que aquellas personas que están viviendo en pecado, pero pecado que no lleva a muerte, oren por ellos, pero los pecados que están conduciendo a la muerte, no ores por ellos. Dios va a lidiar con esa persona. En el libro de Corintios, creo que estaría en el capítulo 5, creo, no estoy muy seguro, pero ustedes lo pueden buscar luego. Ahí habla de un señor que comete un pecado de estar teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Creo que está en el libro de Corintios, capítulo 5, si no me equivoco. Y allí el consejo de Pablo es, señores, ustedes, ¿cómo se le ocurre permitir que esta persona siga estando dentro de la iglesia? Esto es terrible lo que ustedes están haciendo. Ni siquiera los gentiles son capaces de estar alrededor de una persona como esta y ustedes lo están aceptando. No, a ese señor me lo sacan de la iglesia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el diablo le dé duro a la carne, pero que se salve su espíritu. Ah, mira, no era para que se perdiera y se fuera al infierno. No, todo lo contrario. Que sufriera las consecuencias de su pecado, a menos que se arrepintiera, pero que se salve su espíritu. Después en la segunda carta a los Corintios, muy lindamente, Pablo le dice a la persona que cometió ese pecado, parece que está arrepentida. Bueno, si se arrepintió, entonces tráiganlo de nuevo adentro de la iglesia. No lo dejen afuera, porque va a sufrir en sobremanera. Y seguimos adelante, versículo 18 en adelante dice esto: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El que ha nacido de Dios no está bajo el control demoníaco. No hay control satánico en la persona que ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que vive dentro del que ha nacido de nuevo es el Espíritu Santo mismo, es Dios mismo quien vive en usted. Y por ende, si usted le pertenece a Dios y su casa, que es el templo de Dios, está lleno del Espíritu Santo, no hay ahí posesión demoníaca. Si usted decide pecar, ya es cosa suya. Y si usted está siendo llevado por el Espíritu Santo, existe en usted un deseo de no pecar. Aun cuando peque, existe un deseo de no pecar. Porque hay muchos pecados que uno termina cometiendo así, en la mente. Una cosa que uno pensó, ay Señor, qué pecado tan terrible, perdóname Señor. Pero existe un genuino deseo de no hacerlo, por eso es que se arrepiente. Así que de esa manera, el mundo sí, el mundo entero, completo, todo el que no ha nacido de nuevo pertenece al mundo y el mundo entero está bajo el control ¿de quién? Del maligno, quiero que lo sepan. Ahí está, te lo dice de manera clara, el diablo controla el mundo de aquellos que no han nacido de nuevo. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. A Dios se le puede conocer. Dios puede ser conocido por sus hijos y Dios quiere ser conocido por nosotros. Y Dios se nos da a conocer por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Él nos revela muchas cosas con respecto a sí mismo. Así como usted le revela a otras personas a su alrededor ciertas cosas de su persona, Dios nos revela a nosotros por medio del Espíritu y su palabra ciertas cosas con respecto a Él. Sabemos que es eterno, sabemos que es poderoso, sabemos que es misericordioso, que está lleno de amor, que está lleno de benignidad, que tiene un deseo de que caminemos con Él. Hay grandes cantidades de cosas que podemos conocer de Dios. Nosotros, el mundo no le puede conocer, porque no lo conoce ni lo ha visto nunca. Y luego dice, y estamos en el verdadero con su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la verdad y el camino y la vida. Y luego dice, este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién es el Dios verdadero y la vida eterna? Jesucristo mismo. Por ende, cuando las hermanas de Lázaro le dicen, si tú hubieses estado aquí con nosotras, o sea, nuestro hermano no hubiese muerto. Marta, o sea, tu hermano va a vivir. Oh, claro, por supuesto, en el día de la resurrección. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí no morirá. Mira qué palabras tan hermosas las del Señor. Y versículo 21 dice lo siguiente: queridos hijos, apártense de los ídolos. Apártense de los ídolos. Tristemente, y es obvio que aquí le está diciendo a la iglesia, cuidado con la idolatría. Poner los ojos en algo que va a tomar el lugar de Dios es muy peligroso. De hecho, vamos a concluir con esto. Acompáñame al libro de Hechos de los Apóstoles,
capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y ya les voy a decir qué verso. Versículo 28. Lo que ha estado pasando aquí es que Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén a hablar con los apóstoles, porque en uno de sus viajes misioneros habían unos judíos que estaban diciendo que los creyentes tenían que ser circuncidados según la ley de Moisés para poder ser salvos. O sea, fe en Jesucristo más circuncisión. Ahí hay un grave error. Donde usted escuche un más aparte de la fe en Jesucristo, ahí hay error. La salvación es fe en Jesucristo. Esa es la salvación. Ponga su fe y confianza en la muerte y resurrección de Jesucristo y usted recibe el regalo de la vida eterna, de la salvación. Luego de eso, con el poder del Espíritu Santo, le corresponde a todo cristiano vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda es dar fruto, portarnos bien, hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Ese es el testimonio de que hemos recibido la vida eterna. La gente se equivoca cuando dice, fe en Jesucristo y buenas obras, vida eterna. No, señor. Fe en Jesucristo, vida eterna, y porque tenemos vida eterna, buenas obras representan la vida que hemos recibido del Señor. Pero aquí dése cuenta, versículo 28 de este capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Aquí están los requisitos. 1. Abstenerse de los sacrificios a los ídolos. 2. Abstenerse también de la sangre, de la carne, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque tristemente los paganos todavía continuaban, aunque habían puesto su fe en Jesucristo, existe entre ellos todavía consumo de animales sacrificados a ídolos que hace que las personas echen a perder su conciencia. Animales estrangulados y animales que aún tienen sangre en sí son repudiados por los judíos. Y en este momento hay judíos alrededor de los gentiles. Entonces está diciendo, básicamente, por la conciencia para con ellos, ustedes manténganse alejados de esas cosas. Se les va a hacer más fácil vivir entre los judíos si ustedes no comen estos animales sacrificados, no comen animales con sangre, no comen animales que hayan muerto por estrangulación. Pero aquí donde dice inmoralidad sexual, también es una inmoralidad sexual que apunta hacia la idolatría, porque existía también templos de adoración donde se practicaban, habían prácticas sexuales que eran adúlteras, bueno, por supuesto son adúlteras, pero simplemente apuntan a la idolatría. O sea, que no nada más era una relación sexual con alguien, no, era una práctica sexual que obviamente apunta hacia el hombre alejándose del Señor en busca de idolatría. La palabra ahí era pornía. Inclusive el día de hoy, esa misma palabra la vemos en algo que gran parte de la población está practicando viéndolo a través de la internet. La palabra en griego es pornía. ¿Qué ustedes creen que se puede traducir eso en el español? Pornografía. Y aunque no la practique, el verla ya de por sí también es pecado. Entonces aquí le estaba diciendo a la iglesia, aléjense de todas esas cosas. Aléjense de la idolatría. Bueno, con eso concluimos el 5º capítulo de esta primera carta de San Juan. Nos extendimos un poquito más, creo que ¿cuántos minutos? 5 minutos. Perdónenme. Así que el estudio duró 35 minutos en vez de 30. Vamos a cerrar en oración y ustedes me van a decir a mí qué libro vamos a estudiar para la semana que viene. Amén. Padre Santo, Señor, gracias una vez más por tu amor para con nosotros. Te pedimos, Señor, que este estudio nos ayude a vivir una vida que a ti te complazca. Señor, que vivamos de acuerdo a tu perfecta voluntad, que nos alejemos de todas aquellas cosas que son malas, que no son de tu agrado. Y lo contrario, Señor, que busquemos en todo momento complacerte. Eres bueno, Padre Santísimo. Para ti, hoy y siempre, honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.